Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Karen Cornejo Soto y soy estudiante de Psicología de tercer semestre. Actualmente estudio en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, nivel Suayet. El día de hoy vengo a presentar el proyecto final del protocolo de investigación de la discapacidad intelectual del módulo 304, el campo aplicado de los procesos de necesidades educativas especiales. Bueno, el siguiente trabajo fue realizado con el objetivo de revisar el desarrollo y la educación de los niños con discapacidad intelectual. Se aplica una entrevista a los padres para conocer más adelante las dificultades de esta discapacidad. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento cognitivo como en la conducta afectiva, tal y como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. Esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Lucas Éticos, 2011. Para nuestro marco teórico lo vamos a ver de una forma más general, pues el retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales en el desenvolvimiento corriente, que se caracteriza por un funcionamiento intelectual inferior a la media. Tiene lugar junto a limitaciones asociadas en áreas adaptativas como la comunicación, el cuidado personal, la vida en el hogar, las habilidades sociales, el autogobierno, la salud, la seguridad, habilidades académicas, en fin. Tenemos entendido que por lo menos el 40% de los casos de discapacidad intelectual no es posible identificar una causa específica. Existen diferentes factores prenatales con trastornos de metabolismo en la madre, infecciones maternas durante el embarazo, por ejemplo, sífilis, rubiola, complicaciones en el embarazo, prematuridad, retraso del crecimiento intrauterino, lesiones traumáticas cerebrales, a lo mejor factores postnatales como la meningitis purulenta, intoxicación por plomo, traumas, trastornos, convulsiones, parálisis cerebral, malnutrición, también factores socioculturales como problemas médicos, problemas sociales, emocionales, deprivación ambiental, retraso, incluso pues estos factores a largo plazo pueden causar o empeorar una discapacidad intelectual. De acuerdo a Binet y Simon, tenemos 3 niveles psicométricos de retraso mental, que es el leve, moderado o severo. Existen un test para medir esta discapacidad, que es la escala de inteligencia de Guttert para niños, la Stanford-Binet y la teoría de evaluación Kaufman para niños y escala de matrices progresivas. Una parte que me pareció el centro para poder entender esta discapacidad o los grados fue la siguiente. Los niños con discapacidad intelectual leve son capaces de alcanzar habilidades de lectura y matemáticas aproximadamente en nivel de un niño de 9 a 12 años. Los que tienen una grave o profunda son incapaces de leer o entender lo que otros dicen.
Pasamos con nuestro sujeto. El sujeto participante de nuestro proyecto es una niña de 12 años llamada Ana Karen Domínguez, la cual presenta discapacidad intelectual, retraso del crecimiento, malformación en el paladar, por lo que presenta problemas de lenguaje y comunicación. Ella es la hija mayor de una familia integrada por 4 personas. Se sabe que tuvo problemas de oxigenación al nacer y un Apgar de 6, según comenta la madre. Además de lactancia materna exclusiva hasta los 5 meses. Bueno, en este caso la metodología aplicada fue la observación y elección del sujeto para que después el proyecto se dividiera en 3 fases. La primera fue la entrevista semiestructurada con la madre, esta con el fin de obtener datos para saber por qué se presentó esta discapacidad de acuerdo a su genética, la forma en la que fue el embarazo, la forma en la que fue el parto y a lo mejor también hasta en el desarrollo que tuvo posparto. En la segunda fase fue la entrevista con el sujeto de observación. En este caso fue más como una plática con la participante para saber un poquito su opinión. La tercera fue una plática con toda su familia completa para conocer los retos que enfrentan al tener un familiar con discapacidad intelectual. Tenemos que presenta un desarrollo más lento a nivel cognitivo, le cuesta más trabajo realizar actividades cotidianas que a cualquier otra persona. Al tener una deformidad en el paladar tiene problemas de comunicación. Efectivamente a la participante se le observó un déficit de aprendizaje, como por ejemplo que a sus 12 años únicamente conoce algunas letras o algunos números, como por ejemplo su hermano de 7 años pues ya va al segundo de primaria, comprende un poquito más, podría decir que hasta sabe leer o realiza operaciones matemáticas. Se presenta también un déficit del cuidado personal, pues su mamá realiza todo por ella. Personalmente considero que la participante fue parte del 40% de los casos en los que no se sabe como tal su causa específica. Creo que la parte en la que la madre me menciona que tuvo complicaciones en el parto por falta de oxigenación es de gran importancia, ya que puede ser la causante de que ella presentara este retraso mental. Además, me gustaría mencionar algunas palabras de la madre en cuanto al momento en el que se dio cuenta que su hija presentaba un retraso. Cito: cuando me di cuenta fue cuando la gente me decía que ya se había tardado mucho en hacer cosas como sentarse, pararse o caminar, pues en ese momento tenía 1 año y no podía sentarse y pararse. Claro, no podía caminar. En estos casos, la mayoría de personas que tienen un niño con discapacidad intelectual, pues se les muestra de esta forma, ¿no? Desde pequeños presentan un retardo en las cosas que los niños normalmente hacen desde antes. Podemos concluir que el diagnóstico obtenido es certero, pues sí presenta una discapacidad intelectual, además presenta también dificultades para el lenguaje, la comunicación y la socialización. La posible causa, pues como lo mencioné anteriormente, puede ser la falta de oxígeno al nacer. Las sugerencias, se les sugiere a Ana asistir a una evaluación clínica y psicológica para que pueda ser diagnosticada asertivamente sobre su grado de discapacidad intelectual. Además, seguir asistiendo al CAM para que pueda concluir su educación básica. Se sugiere también que asista a citas con un psicólogo para tratar su caso de alejamiento y enojo por falta de comunicación con amigos y vecinos. Pues se concluyó que presenta problemas de ánimo debido al cambio de domicilio. Bueno, por mi parte eso es todo. Espero haya sido de su total agrado y muchas gracias por su atención.